aborto cometido por el facultativo Ya, y léalo ya, para que escuchemos todo, ¿ya? Ahora, ya. atención, oreja, pestaña y ceja. Léele nomás. El facultativo que, abusando de su oficio, causar el aborto o cooperar a él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el artículo 342, aumentada ¿Ya? en un grado. Perfecto, ya, la escuchamos. ¿Qué naturaleza tendría su juicio? Según yo, un delito de acción Ya, y, como dice el facultativo, también un delito especial. bien. Es un delito especial, es un delito de acción. Está muy bien. Delito especial, delito de acción. Especial, ¿por qué dice usted? Porque señala el facultativo, ¿cierto? Sí, porque señala un facultativo. Perfecto. Ahora, ¿puede decir si es propio o impropio o no? Honestamente, no. Mire, yo lo voy a decir, lo voy a ayudar. Es un delito especial impropio, porque eh, si ese delito lo comete ese facultativo con un tercero, al facultativo lo vamos a sancionar por esa norma y al tercero la vamos a sancionar por la norma residual, que es la del artículo 342. Particularmente el numeral, espera un poco, 342, numeral 1, o cualquiera de los numerales en realidad. Sí, porque Sí, dependiendo del numeral, si la mujer consciente, igual podría la mujer efectivamente, ser... efectivamente, porque el 342 sanciona al tercero, ¿me entiende? A cualquiera. Entonces es un delito común el 342, el que usted leyó es un delito especial, y la mujer, ¿sí? La mujer está sancionada en el artículo 344, porque también es un delito especial, y se entiende que la mujer que es madre de la criatura que está por nacer, ¿sí? A esa mujer se refiere, no a cualquier mujer, ¿sí? Sí, Está bien. Ahora, ¿es un delito de mera actividad o delito de resultado? de resultado. De resultado. Entonces, esa es la tercera característica, un delito de resultado porque se sanciona Porque dice causar el causar aborto. el aborto, que es el resultado, que es la expulsión del feto del vientre materno. ¿Sí? Ese es el resultado, efectivamente. ¿Y es un delito de peligro o un delito de lesión? De lesión. De lesión. Excelente, doña Carolina. Muy bien. Mm. Bien, ¿alguna otra compañera, otro compañero que voluntariamente quiera exponer el tipo penal al cual arribó y sus características? Profe, el artículo 349 del Código Penal. Ya, léalo. El que abandonare en un lugar solitario a un niño menor de 10 años será castigado con presidio menor en su grado medio. Bien, ¿este qué delito es? Es un delito de acción porque es abandonar a un niño, o sea, lo hizo. Bien, bien, un delito Es de un lesión. delito, para mí es un delito común porque no dice el padre o madre o No, que no. es un delito No, común. Muy bien, delito doña común. Sigrid. Muy bien, ya. Vamos dos, muy bien. ¿Qué más? Eh, es un delito de lesión. Sí, ¿de lesión? Perdón. ¿Cuál es la Ahí, lesión aquí? ahí le iba a tener la duda. Porque Estamos si para hablando, mí la cuando lesión hablamos de lesión o bien peligro, estamos jurídica. hablando lesión o peligro para el bien jurídico, ¿ah? Ojo, eso tiene Sí, que pensar, ya. sí, porque es para el bien jurídico. Entonces, podría ser el peligro, o sea, un delito de peligro, porque se podría poner peligro a la Eso, delito de peligro, es un delito de peligro, un delito de peligro. Y es un delito de peligro concreto, un delito de peligro abstracto. Está complejo, ya yo sé que le estoy preguntando mucho. de concreto. Pero léalo de nuevo. El que abandonare en un Ujú. lugar solitario a un niño menor de 10 años será castigado con presidio menor en su grado medio. Ya. Es de peligro abstracto, ¿sí? ¿Por qué, Porque en profe? ningún caso nos dice o nos da alusión a que tiene que haber peligro para el menor, ¿me entiende? Sino que se sanciona el solo hecho de abandonar al menor, nada más. ¿Cuál sería para que fuera un delito de peligro concreto? Tendría que, el tipo penal tendría que tener algún tipo de descripción, así como, no sé, pues, y del cual se puedan seguir lesiones del menor, ¿me entiendes? ¿No? Del cual se pueda seguir lesiones del menor.
abandona en un sitio eriazo a un menor y del cual se pueda seguir lesiones del menor. Ahí sería el peligro concreto, porque ahí no solamente hay que acreditar que se abandonó al chiquillo, sino que también hay que acreditar o poder establecer que el chiquillo iba a tener efectivamente problemas de lesión, o sea, situaciones de afección de salud o de integridad física de su persona por el lugar donde estaba, ¿me entiende, no? Sí, profe. Ah, sí, sí, de hecho estaba mirando que en el 351 ¿Ya? habla del abandono en el lugar solitario resultar en lesiones graves o la muerte del niño. Eso. No, pero ahí, ojo, ¿ah? Pero ahí, buena norma, a ver, porque también nos sirve para verla inmediatamente. ¿La Porque el leo? 351 que leyó, ¿cierto? Yo leí primero el 349, Sí, pero no, pero me ahora. en el 351. Ya, y Si el del, 351, léalo de nuevo, esa primera parte, léalo. si del abandono en un lugar solitario resultara en lesiones graves o la muerte del niño, Hasta se ahí nomás. impondrá, y ahí, Ya, hasta ahí nomás. ¿Es un delito especial o común? común, Común. ¿Es un delito de acción o omisión? acción, ¿Ya? ¿Es un delito, de mera actividad o de resultado? Lea bien la norma de resultado, de resultado. ¿Y por qué es de resultado? Porque la porque misma norma describe que tiene que existir el resultado de las lesiones graves o la muerte del niño para ser sancionado, ¿cierto? Por eso estamos hablando de delito de lesiones. Y también tiene otra característica que poco lo han dicho. Estamos frente a un crimen sin predelito o falta. profe, es un simple delito, por ejemplo, el 349, porque dice presidio menor en su grado medio, Muy bien, pero este 351 y la de presidio mayor, esto es un crimen. es un crimen, porque tiene pena de presidio mayor. Y usted bien dijo, en definitiva, el criterio acá para establecer lo uno o lo otro es la pena que tiene asignada por el legislador. Y efectivamente es un crimen. Muy bien, doña Sigrid, la felicito. Bien, ¿algún otro compañera? Profe, yo quería, porque me surgió la duda respecto del delito de peligro y de lesión. ¿Ya? Leí el artículo 142, la sustracción de un menor de 18 años será castigada con ¿Ya? presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo si se ejecutare para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones o si resultare un grave daño en la persona del menor. ¿Ya? Después aparece número 2 con presidio mayor en su grado medio máximo en los demás casos, si con motivo o ocasión de la sustracción se cometiera alguno de los delitos indicados en el inciso final de este del artículo anterior, perdón, y se aplicará la pena en que él se señale. Yo pensé que era un delito de acción, de Ya, pero resultado, espérese un poquito. Usted es doña Javiera, ¿cierto? sí. Ya, primero, aquí está, como esta norma hay varias en el Código Penal que son, en definitiva, tipos penales que alguna parte de la dogmática la ha clasificado como tipos de tipicidad reforzada. Es decir, hay en un delito, en una descripción legal, hay múltiples formas que puede revestir ese delito o hay muchas figuras en relación de ese delito. Piensa usted, por ejemplo, que el homicidio tiene la figura del parricidio, la figura del femicidio, la figura del infanticidio, ¿me entiende? Acá la sustracción de menores tiene muchas formas de sustracción de menores que son distintas. Podremos analizar la figura base o el resto de figuras, pero algunas pueden ir variando. Ergo, lo que le quiero transmitir con lo que estoy diciendo, que independiente que usted me haya hecho toda esa lectura del 142, hay que ir en definitiva, como ya que el destripador, hay que ir destripando o fraccionando el tipo penal para saber una figura, otra figura, ir separando las figuras porque pueden tener distintas naturalezas. Eso es lo que le quiero explicar, ¿sí? Ah, ya, profe, Ya, ya. entonces vamos a ver la figura base del 142. La sustracción de un menor de 18 años será castigado con, el numeral 1 dice con presidio mayor, siga leyendo. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo si se ejecutare para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones o si resultare un grave daño en la persona del menor. Ya, deje hasta ahí nomás.
Vamos viendo. ¿Es un delito especial o común? Es común, Es un delito común, puede ser cometido por cualquiera. ¿Es un delito de acción o omisión? de acción, De acción, sustraer, ¿cierto? ¿Es un delito de mera actividad o de resultado? resultado. ¿Por qué resultado? Es que esa era la duda que tenía, porque si Ah, dice la sustracción, entonces se está produciendo ya la actividad, el acto de ya, sustraer al de 18 ya. años, y esa va a ser castigada. Sí, no, pero eso es mera actividad en realidad. Lo que le Ah, quiero explicar que hay resultados jurídicos y hay resultados materiales. Aquí lo que describe la norma es un resultado material, la sustracción de un menor, pero la sustracción en definitiva es una mera acción que consiste, cuando veamos la parte especial, va a consistir en aprender o detener o encerrar al menor, ¿sí? Que son acciones. No se requiere ningún resultado particular que el menor esté encerrado, o sea, que esté encerrado el resultado material, pero no el resultado jurídico. Cuando hablamos de un resultado jurídico, implica que exista, que también lo vamos a ver un rato más, un tiempo más, que exista una acción y exista un resultado. Si yo disparo, mato, ahí hay un resultado. Si yo golpeo, hiero, hay una acción y hay un resultado. ¿Me entiende? Si yo sustraigo, no hay un resultado, o sea, que describa la norma. Si claro, hay una mera, eso, hay una mera actividad, ¿me entiende? ya, ¿Se ya, entiende? ¿Se entiende? sí, ¿Sí? sí lo entendí. Ya, perfecto, ya. Entonces dijimos que el delito común es un delito de mera actividad, es un delito de lesión, ahora es un delito de... ¿es un crimen o simple delito? Es un crimen porque dice que será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Ya, perfecto. Muy bien. Bien, efectivamente. Ahora vamos a ver entonces la figura del numeral 2. La sustracción de un menor de 18 años será castigada, y ahora lea el 2. Con presidio mayor en su grado medio a máximo en los demás casos, si con motivo u ocasión de la sustracción se cometiera alguno de los delitos indicados en el inciso final del artículo anterior, se aplicará la pena en que él se señale. Ya, esos son castración, lesiones, mutilaciones o lesiones graves gravísimas, ¿cierto? Sí, Ahí, ¿es un recién lo leí. es un delito común o un delito especial? Esa parte Es un delito común. es un delito común. ¿Es un delito de acción o omisión? Acción. Acción. ¿Es un delito de mera actividad o un delito de resultado? Ahí creo que sería de resultado. Excelente, sí, pues, porque está pidiendo el resultado del 395, que es la castración, del 396, que es la mutilación, o del 397 número 1, que son las lesiones graves gravísimas. Muy bien, es de resultado. Lo sacó. Bien, Javiera. ¿Se entiende? Sí, lo entendí. Es que esa Ya, era la duda. Le explico, gracias. bien. Bien, vamos a hacer un último ejercicio. ¿Qué más? Ojalá alguien del género masculino. Yo, profe, ¿Sí? ¿Quién es? Ítalo. Don Ítalo. Buenas tardes, adelante. El artículo 456, bis A, ¿Ya? dice, el que conociendo su origen, o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título, especies hurtadas, robadas, u objeto de abigeato, que no sé qué es eso, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número 1, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de 5 a 100 unidades tributarias mensuales. Ya. Súper bien. Este es el delito de receptación. ¿Ah? Sí. Ya. Antes de que comience con la fragmentación y dar las características de este delito, comentarle que este delito de receptación, y usted decía que lo que es el abigeato es el hurto o el consumo de animales, ¿sí? De ganado. Ah, ya. Por ejemplo, el delito de abigeato es bien común previo al 18, cuando empiezan a desaparecer en el sur, bueno, también en el norte los animales, Ya. vacunos, cerdos, etcétera, ¿sí? O bien se lo hurtan o los carnean en el mismo lugar y dejan los huesitos parados, ¿sí? Ese es el abigeato.
Ya. Ya, vamos entonces con el 456 bis, receptación. Características, delito común o delito especial. Común. Delito común, bien. Delito de lesión o delito de peligro. De lesión, porque se está lesionando el bien jurídico, ¿Cuál es? propiedad, No, la propiedad privada. no. Efectivamente, usted descubrió que el delito que está detrás de, o sea, el bien jurídico que está detrás de este delito de receptación, el delito es la propiedad privada, ¿cierto? El patrimonio también para algunos. Pero el delito, vuelve a leer la primera parte, no, vuelve a leer la primera parte. El que conociendo su origen, o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título especies hurtadas, robadas u objetos de abigeato, de Ya, receptación. ya, está ahí nomás, está ahí nomás. Entonces, lo que sanciona la norma, bueno, a veces es discutible, yo también podríamos decir que es de lesión, sí, tiene toda la razón, no se me había ocurrido. Usted sabe que lamentablemente, tuvimos que despedir hace algunos días a un científico muy importante en nuestro país, que es Humberto Maturana. No sé si alguien de ustedes lo ha leído, ¿sí? ¿Nadie? Bueno, si tienen la posibilidad, por favor, Profe, ¿sí? Ya, qué bueno. Que lo lean, porque es un gran científico, una gran persona además. Y uno de los derechos, aquí voy al caso Don Ítalo, para que se Sí, entienda. sí, profe. Y él era partidario de incluir 3 nuevos derechos fundamentales, ¿sí? En el artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no existe hoy en día y que son fundamentales y que a veces los seres humanos no lo queremos asumir, ¿sí? O no los queremos, no sé. El primer derecho fundamental, dice él, es el derecho a equivocarse, y eso es lo que acabo de cometer yo, me equivoqué. Yo comparto, al igual que usted, que es un delito de lesión, ¿sí? No de peligro, un delito de lesión. Entonces, el primer derecho que dice Maturana es el derecho a equivocarse, que debería existir. El otro derecho que también considera él que deberíamos insertar es el derecho a cambiar de opinión. Mire, el derecho a Bien. cambiar de opinión y que no nos castiguen por cambiar de opinión. Si un día dijimos sí, después decimos no, bueno, eso no significa que el ser humano tenga que ser siempre, que no atenten de falta de consecuencia, sino que uno puede pensar una cosa un día y otro día puede pensar otra cosa, porque reflexionó mejor, de hecho. Y el tercero no me acuerdo ahora, el tercer derecho fundamental que debería existir. Pero bueno, los invito a que lo lean para que lo descubran. Está bien. Entonces, delito ya dijimos, delito común, delito de acción, ¿qué más? Sí, de acción, que no lo había dicho yo, pero sí, es de acción, y sería Sí. de mera actividad. Sería de mera actividad. Excelente. Y lo último es un delito, ¿es crimen, simple delito o falta? ¿Sería simple delito? Por Sí, por la expresivo pena. menor, Efectivamente, ¿cierto? simple delito. Y Sí, muy multa. bien. Sí. Bien, quedaríamos muy bien. Vamos a seguir, pero vamos a poner la presentación. Terminaríamos con el ejercicio. Esta lámina, si no me falla la memoria, la terminamos de ver la sesión pasada, ¿cierto? Sí, es así. Ya, súper. Entonces, ahora vamos a comenzar con la teoría de la acción. Vamos a dar 5 minutitos, si les parece, para descansar, o 10 minutos, 16:40. Volvemos a las 16:40 y ahí trabajamos hasta las 17:10, ¿vale? Ya, profe. Ya, súper. Entonces nos vemos a las 16:40.
Bien, nos reincorporamos entonces. Vamos a partir particularmente ahora a ver la teoría de la conducta, ¿sí? Y vamos a partir por la acción para posteriormente seguir con la omisión. Pero lo que vamos a ver ahora es la conducta, ¿sí? Que involucra tanto a la acción como a la omisión y es el primer elemento del delito. Recuerden que el delito está conformado por la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Vamos a partir entonces por la acción. ¿Se escucha, cierto? Sí, profe. Súper. Entonces vamos a partir con la conducta particularmente y vamos a ver la acción, cómo definimos la acción como conducta humana dirigida conscientemente hacia un fin, ¿sí? Pero primero vamos a partir con un video introductorio que algo nos va a servir para aclarar este concepto que vamos a revisar. Deme un minuto, por favor. ¿Se ve, cierto? Negro, ¿sí? Sí. Bien. Si no se escuchan, me avisan, por favor. Va el video, demora como 5 minutos, pero creo que lo paramos antes. Va. El delito es ante todo una conducta humana. Para que exista un delito, debe existir una conducta o hecho, mismos que han sido tratados por muchos teóricos. Sin embargo, aquí te explicamos de qué va esto, así que comenzamos. La primera diferencia que vamos a marcar es sobre el concepto de hecho y conducta. Porte Petit, en apoyo de Cavallo y Battiglini, mencionaban que la conducta es la mera acción u omisión, mientras que el hecho, además de esta acción u omisión, contempla que se debe causar un resultado material, existiendo un nexo causal entre este último y el hecho. En ese sentido, si el delito es de mera actividad, debe hablarse de conducta, y cuando el delito es de resultado material, de hecho. Marcada la diferencia, es importante que sepas en qué consisten los conceptos de acción y omisión, para que podamos entender cómo se configura un delito. La acción simplemente es el movimiento corporal, es decir, requiere que exista una actividad voluntaria. Ojo, esto es muy importante, pues este movimiento debe ser causado conscientemente. La omisión es lo contrario a la acción, sí, una inactividad, un no hacer, en donde existía un deber jurídico, es decir, si tú tenías la obligación de actuar de cierta manera y no lo haces, existe una omisión. Mesger afirmaba que en la omisión se castiga el no hacer de la acción esperada y exigida como tal. Ahora, existe una tercera modalidad, la comisión por omisión, misma que consiste en que a través de tu inactividad se produce un resultado material. Romeo Casabona define este como la producción de un resultado penalmente típico que no fue evitado por quien pudo y debía hacerlo. Te explico en estos ejemplos. Acción. Pongamos el ejemplo de que un sujeto al caminar sobre la banqueta se le hace fácil empujar a otro sujeto para tirarlo en el arroyo vehicular, provocando que un auto se impacte contra él. ¿Qué es lo que pasa? Que el sujeto va a perder la vida. Aquí, la acción fue el movimiento de empujar para producir un hecho ilícito, es decir, el que el camión arrollara a tal persona. La omisión. Una mujer, ante la desesperación de no saber qué darle de comer a su hijo de 3 años de edad, lo abandona por el hecho de no cumplir con estas obligaciones. Por lo tanto, la omisión resulta en el no cuidar al menor, teniendo la obligación de hacerlo, pues este no se puede valer por sí mismo. Un sujeto encargado de activar las palancas para cambiar los rieles del metro, un día decide no hacerlo, provocando el choque de 2 trenes y por ende la muerte de varios pasajeros. La comisión por omisión existe en el momento en que el sujeto tenía la obligación de cambiar las palancas,
pues era su trabajo, aunado a que sabía qué resultado podría provocar. Sin embargo, se abstuvo de evitar tal resultado y no actuó como debía. En ese sentido, como has visto, la conducta es el comportamiento humano positivo o negativo encaminado a un propósito. Bien, ya hemos abordado a grandes rasgos la conducta, pero ¿te has preguntado cuál es su aspecto negativo de este elemento? La ausencia de conducta es el impedimento para que se dé la figura delictiva, lo que conocemos como excluyente de delito. Esta se encuentra contemplada en el artículo 29, apartado A, fracción primera. Ya, hasta ahí nomás. Se vio bien, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Algunos comentarios que quiero hacer del storyline storyline que acaban de ver. Dice relación en primer término con entender que ahora no me interesa que sepan la diferencia entre acción y hecho, sino que lo que estamos tratando ahora es que sepan diferenciar una acción de una omisión, de un hacer, de un no hacer, y los efectos jurídicos que cada una de estas circunstancias tiene. En segundo término, también como correctivo, a propósito de del storyline que acabamos de ver, de que la omisión existe o se subclasifica en omisión propia, que esos no hacer están descritos específicamente por el legislador penal, y en cambio la omisión impropia, o también conocida como omisión por omisión, en definitiva es una creación dogmática y jurisprudencial que obedece a entender los delitos de acción como también factibles de producirse por omisión. Por eso hablamos de comisión, hacer por omitir, por omisión, comisión por omisión, ¿sí? Y que además de esa descripción legal desde el punto de vista activo, también se tienen que dar las características que ya he mencionado y que vamos a reestudiar y dice en relación con la posición de garante del sujeto activo, y que debe estar, en definitiva, esa posición de garante debe emanar de una fuente, que puede ser la ley o el contrato. También hay otras también fuentes de la posición de garante que también las vamos a referir. Y finalmente debe estar en posición de poder actuar, ¿cierto? Porque no le es exigible a la madre que tiene que alimentar al hijo, si esa no alimentación, ese dejar de hacer, no se puede realizar, por ejemplo, porque ella se encuentra herida, ¿cierto? Sin posibilidad, o se encuentra amarrada, sin posibilidad de moverse, ¿sí? No le es exigible ese tipo de conducta. Bien, dicho esto, desde el punto de vista correctivo, respecto a lo que acabamos de ver, vamos a comenzar por la acción, y la acción la entendemos como conducta humana dirigida conscientemente hacia un fin, ¿sí? Esta definición de conducta humana dirigida conscientemente hacia un fin también es la descripción para la omisión, porque la omisión también es una conducta humana, pero consiste en no hacer, en un dejar de hacer, pero dirigida también conscientemente hacia un fin, ¿sí? Esto es lo que hablaba, en definitiva, el autor, que debe existir cierto propósito en la conducta humana desarrollada. Y por eso es bien importante que en este momento veamos, y va a quedar mucho más claro, creo yo, las dos grandes corrientes doctrinarias que existen a propósito de la conducta y su interpretación y su comprensión. Las dos teorías que ustedes las pueden revisar en el texto de Garrido Mon, particularmente, o en cualquier texto, pero yo me atrevería a decir que explicada de manera brillante en el texto de Garrido, es lo que dice relación justamente con la corriente de teoría causalista, ¿sí? Y la teoría finalista de la acción, ¿sí? Y la primera, la causalista, parte de la base de entender que la acción es una conducta humana, ¿cierto? Que es prejurídica, es anterior a la configuración jurídica de por sí del delito, y más bien es naturalística, y por eso hablamos que es prejurídica.
y como movimiento corporal de una persona que se produce en la naturaleza, ese movimiento genera una modificación o produce un cambio en la naturaleza, y eso se produce por, y aquí también es prejurídico, justamente por las razones de las leyes físicas de la naturaleza. Por ejemplo, una de las leyes físicas por antonomasia es la ley de relatividad. Si yo tengo un objeto y lo lanzo hacia arriba, evidentemente ese objeto va a caer, ¿sí? Ese objeto va a caer. Señala Garrido, y señala la ley física, ¿cierto? Que va a caer ese elemento. Ahora, si un sujeto, dice Garrido, si un sujeto, piense usted, dispara, o sea, toma un arma, ¿sí? Escúchese bien, toma un arma, y ese sujeto dispara esa arma, y producto del disparo mata a una persona, esa consecuencia o ese resultado esperado tiene como corolario o resultado justamente el hecho de disparar una pistola, que es justamente la acción, y eso es lo que en definitiva se debe ocupar el derecho, ¿cierto? Y no de otra cosa, ¿sí? Fíjese usted que el texto de Garrido explica que el que dispara un revólver y lesiona a un tercero realiza la acción de lesionar si quiso disparar el arma, ¿sí? Sin importar que haya querido o no herir a la víctima, pues la finalidad del sujeto, por la que apretó el gatillo, no forma parte de la acción, ¿sí? En cambio, para los finalistas o la doctrina finalista, esto es justamente lo contrario. La persona toma un arma, la dispara, y la dispara con la finalidad de lesionar a un tercero. Evidentemente, cuando existe ese propósito o esos dos elementos, el elemento material, objetivo, más el elemento subjetivo, que es ese propósito o esa finalidad, estamos en condiciones de poder establecer la existencia de una acción final, ¿sí? Una acción determinada a un determinado propósito. ¿Se entienden las diferencias de la una a la otra o no? Pregunto. Hola. Profe, si se entiende. Sí. Ya, perfecto. Eso quería saber. Exponente de la teoría o doctrina causalista, en Chile tenemos a Eduardo Noboa, y en el mundo, bueno, un penalista de renombre como es von List, ¿sí? Ellos son los que entienden la acción como un tema causal, ¿cierto? Como un tema causal natural, prejurídico, no es un concepto jurídico. Y por eso ellos entienden que al existir esta acción que es antes de lo jurídico, antes del derecho propiamente tal, el dolo se debe encontrar o lo debemos participar particularmente en la culpabilidad como elemento del delito. En cambio, los finalistas, que en nuestro país está lleno, desde el punto de vista, por ejemplo, Garrido Mono es un finalista, también está Echeverri, que es un finalista, ¿cierto? Entiende que este movimiento corporal que realiza el sujeto va encaminado a una finalidad. Es un concepto más bien jurídico que involucra estos dos conceptos, tanto el material como el intelectual, y ambos concebirían el componente de acción, y por eso autor el más renombrado, que es la teoría que el padre del finalismo, que es en Alemania Hans Belzel, ¿sí? Hans Belzel es el padre del finalismo, entiende que la finalidad es justamente el sinónimo del dolo. Yo no disparo porque quiero disparar, yo disparo porque, no sé, porque quiero lesionar a un tercero, quiero pegar en el blanco de tiro, quiero matar a un animal, ¿me entiendes? Esa es la finalidad, y eso es sinónimo de dolo para Hans Belzel. Ahora, cada una de estas dos nociones, me faltaba señalar que a propósito del finalismo, y al ser un componente tanto objetivo material como intelectual, entendemos entonces dolo asimilado a finalidad,
entendemos entonces que el dolo está justamente en la tipicidad subjetiva, es un componente o el hermano de la acción, ¿sí? Ahora bien, ambas teorías o ambas corrientes han sido criticadas porque tienen algunos bemoles, algunos problemas particularmente. Piensa usted que el causalismo se le critica que pueda explicar bien la omisión, porque cómo en definitiva las leyes de la física van a poder explicar el no hacer, ¿cierto? Es complejo, ¿sí? Cuestión que también de una u otra forma también tiene el finalismo, porque cómo tú vas a explicar en definitiva un no hacer, pero desde el punto de vista intelectual de la finalidad, tú puedes explicar justamente el no hacer. No hago para que muera la criatura, no hago para que choque el tren y se produzca un accidente, ¿sí? Cuestión que explicaría mejor el finalismo que el causalismo, la omisión. Sin embargo, también al finalismo se le critica la posibilidad, o más bien más que la posibilidad, la capacidad de explicar los delitos culposos, aquellos delitos que no existe intención. Piense usted en aquel sujeto que conduce y producto de esa conducción negligente, ¿sí? De esa conducción negligente, produce un accidente o atropella un peatón. Entonces, uno podría decir, bueno, la finalidad acá del sujeto que conducía porque iba apurado, porque quería llegar a un lugar, no se condice con la finalidad en definitiva de atropellar a un peatón, ¿cierto? Y entonces ahí encontraríamos un bemol. Sin embargo, Belzel intenta aclarar esta posición señalando que efectivamente en el delito doloso es mucho más fácil de explicar porque la finalidad es sinónimo del dolo, y en el delito culposo más bien la finalidad es una modalidad de la acción. El sujeto que ocasiona o mata producto de una conducción negligente, mata a un peatón, lo hace no porque quería y su propósito era atropellar al peatón, sino porque andaba apurado y producto de ese apuro, de esa velocidad, como consecuencia del modo de operar, mata a un peatón. Y en ese sentido también sería admitible la teoría finalista para los delitos culposos. También se manifiesta una tercera doctrina que es la noción social de la acción, pero les pido que ustedes la lean en el texto de Garrido, que tampoco viene al caso interiorizarse demasiado, y que más bien es un símil, un recogimiento de una teoría causalista, no una teoría causalista, de una teoría que intenta explicar o atribuir los resultados a una determinada acción o omisión que ya estudiaremos más adelante, que es la teoría de la imputación objetiva, ¿sí? Bien. Dicho esto, seguimos entendiendo entonces que la acción es una conducta humana dirigida, como dijimos, hacia un fin. Esa es la característica principal, y también dijimos que era válido también para la omisión. Ahora es bien importante entender que la acción entonces es una conducta humana, es una conducta humana. A ver, entonces, profesor, acá hay un animal, ¿no sirve? Entonces, que por ejemplo, imagínese usted el caso de aquel sujeto que tiene amaestrado un perro, y ese perro, tan amaestrado que está, tiene la capacidad de pegar un tirón y robar cosas de valor a los transeúntes, ¿cierto? Ahí, claro, no hay acción humana porque hay acción de un perro. Uno podría decir con razón, oiga, pero entonces aquí estamos frente a ausencia de acción. No estamos frente a ausencia de acción, sino que lo que sucede es que la acción no se radica particularmente en la apropiación de la especie de los transeúntes, sino que la acción se traduce en el enviar al perro, ¿cierto?, con el propósito de sustraer las especies de los transeúntes. Y en ese caso estaríamos hablando también de una acción final que sería una acción del hombre encaminada a instrumentalizar un perro para conseguir el logro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, la acción tiene dos estructuras, una fase interna o subjetiva y una fase externa y objetiva. La fase interna
es la que opera a nivel intelectual del sujeto, ¿sí? Que piensa en su cerebro, se anticipa la concreción de la acción o de la omisión en la realidad, perdón, en este caso de la acción, la concreción de la acción en la realidad, ¿sí? Selecciona, como dice la lámina, los medios para conseguir ese propósito fin, y también evalúa las consideraciones o las circunstancias concomitantes al hecho. Así, ejemplo, para efectuar un disparo mortal, el autor se anticipa mentalmente, selecciona su finalidad, matar a la víctima, selecciona con el arma con la que va a disparar, considerará la existencia de otras personas cercanas a ella a las que pueda llegar por error el disparo, ¿sí? Esta es la fase subjetiva, es una fase no exteriorizada. También podríamos explicarlo de manera sencilla en el plan, ¿cierto? Es el plan, y por eso aquí está el sujeto en una lámina, con una ampolleta que está planificando cómo va a ejecutar esa acción que va a deliberar o va a liberar, ¿cierto? O va a exteriorizar su cuerpo. Esa es la fase interna. Y a su vez también tenemos la fase externa objetiva, que es justamente la realización en el mundo exterior de esa fase interna, de eso imaginado, de eso pensado, ¿cierto? Es como sale la lámina, conducir, darse vuelta, agacharse, saltar, etcétera, 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 ¿sí? En eso consiste. Ahora, uno podrá pensar, bueno, ¿qué pasa si entre la fase interna y la fase externa existe una discordancia? ¿Cierto? Yo pensé, por ejemplo, dispararle a un animal. Entiéndase bien, dispararle a un animal, pero externamente disparé y en realidad lo que hice fue matar a un hombre, a una persona que pensé que era animal, ¿cierto? Porque podría ocurrir. Bueno, en ese caso estamos frente a un error, ¿sí? Estamos frente a un error. El sujeto, su propósito no era matar un animal, perdón, su propósito no era matar a un hombre, sino que era matar a un animal. Y ahí vamos a tener que estudiar o saber o determinar para el caso concreto si ese error cometido por el sujeto, esa falsa representación que tuvo la realidad, era una falsa representación que es superable o insuperable para saber qué va a suceder con este sujeto. Pero lo vamos a dejar para un rato más, ¿sí? Ahora me interesa que sepan que tiene esta fase interna y externa, ¿sí? Entre lo que piensa, lo que preparó, planificó y en lo que exteriorizó, ejecutó, realizó. El que quiere hurtar, robar, imagina cómo va a hurtar o robar, el lanzazo que le va a pegar a la señora, en la cadena que lleva en el cuello, por dónde va a huir, ¿cierto? Eso lo imagina, lo ejecuta. El que va a lesionar a otro sabe el golpe que le va a pegar, y qué tiene que hacer después. Lo imagina y lo ejecuta. Bien. ¿Todo claro hasta acá o no? Sí, profe. Bien. Antes me faltó señalar algo que es bien importante. Recordemos que la acción está reconocida como elemento del delito, elemento de la conducta, tanto en el artículo 1 del Código Penal, que nos define el delito como acción o omisión voluntaria penada por la ley, como también en el artículo 19, número 3 de la Constitución, ¿cierto? Al hablar de la conducta, ¿sí? Ahí está reconocida la acción como elemento del delito. Quería dar cuenta de la positividad, o sea, de los elementos positivos de donde encontramos este componente del delito. Sin embargo, ahora nos toca hablar de algo que es bien relevante, porque nosotros podemos afirmar cuando existe acción, que consiste en un hacer, pero, y que tiene que ser un hacer del ser humano, de las personas. Pero también tenemos que entender que hay ciertas situaciones en donde existe ausencia de acción, no por un no hacer, sino porque existe, si bien existe una acción, esta acción no es jurídicamente, o sea, existe una acción naturalmente, pero jurídicamente y penalmente no puede ser calificada como tal, ¿sí? Piense usted, y aquí tenemos la figura, de un hombre que empuja a otro, y producto de ese empujar a otro, aquí tenemos en esta lámina, en esta parte, de ese empujar a otro, piensa usted que esta persona puede caer sobre un recién nacido y la mata, ¿sí? Esta persona
que es empujada no quiere caer sobre el recién nacido. No, de hecho, ni siquiera se había previsto aquello, sino que eso se hace producto de la acción de un tercero que lo empuja. Entonces, respecto a esta persona que cae sobre el recién nacido, más bien no hay acción, ¿sí? Porque responde más bien a una fuerza física externa. Él no cae sobre el recién nacido porque no se lo representó mentalmente, porque no quería ejecutar aquella acción tampoco, y es producto de esa acción de la acción de un tercero. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces tenemos los primeros casos de ausencia de acción. Primero, los hechos de animales o cosas, los pensamientos, fuerza física externa, que es el ejemplo que acabo de dar, el sueño, y finalmente los actos reflejos. En estos casos estamos siempre en presencia de ausencia de acciones. Aquellos hechos que realizan animales, por ejemplo, usted tuve la suerte de estar en el verano antes pasado en el sudeste asiático, y había una serie de, en algunos lugares habían unos chimpancés que habrán visto ustedes en video, o bueno, si es que alguien no estuvo, y que son unos bichos que serán muy simpáticos, pero son bastante delincuentes porque si usted va con lente te lo roban, va con gorro te lo roban y se van, y vas con comida también se la roban y te la comen, ¿entiendes, no? Entonces estos animales en ese caso no hay una acción humana atrás de ellos, salvo que podamos probar que están amaestrados para realizar ese tipo de acción respecto a los turistas. Porque si en definitiva te roban los manís que tú llevas, o las bananas, o la piña en este caso, que me robaron una piña, estos desgraciados, y se la comen, estamos hablando que no hay un ser humano tras esa acción, ¿cierto? Entonces no es imputable, es solamente un animal. Las cosas, por ejemplo, aquel que se produce, piensa usted, por un tornado, todos esos daños materiales que te produce un tornado, un huracán, una lluvia y las inundaciones, bueno, evidentemente tampoco estamos frente a una acción, estamos frente a una acción de la naturaleza, pero no es una acción con relevancia penal para imputarle a un ser humano, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que los pensamientos, como se explica acá en la caricatura, y también hemos explicado conforme al principio de culpabilidad, también es un acto previo a la acción, pero es irrelevante penalmente. El pensamiento que es relevante es aquel pensamiento exteriorizado, y siempre que la revista las características de delito, o sea, está descrito también en alguna norma penal, ¿sí? Entonces, por eso el pensamiento es irrelevante y existe una ausencia de acción. Por otro lado, también tenemos la fuerza física externa, también denominada vis absoluta. El ejemplo clásico es el del empujón, ¿cierto? Este empujón que yo acabo de decir, el sujeto que es empujado y cae sobre el recién nacido, o cae sobre un sujeto que se encuentra en la piscina y producto de ese caer lo mata. Aquí no estamos hablando de una acción deliberada del sujeto que cae sobre la criatura o el bañista, sino que el caer se produce por una fuerza externa, que es una fuerza de un tercero, ¿sí? Es una fuerza de un tercero. Fuerza de un tercero que podría ser humano o también podría ser de la naturaleza, arrancando, no sé, por ejemplo, un tornado, lo agarra el viento y lo tira contra otro ser humano y lo mata, ¿cierto? Ahí también estamos frente a una ausencia de acción. Y estos supuestos, recordar que son supuestos de vis absoluta, que se contraponen a aquellos supuestos de vis relativa, fuerza moral, ¿sí? Que la amenaza, y que existe una causal exención de responsabilidad penal prevista particularmente en el artículo 10, número 9 del Código Penal, que sanciona el que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable. Eso es una coacción psicológica que se produce sobre el sujeto, no es una vis absoluta, por eso ahí es una vis relativa, y eso se resuelve no en el plano de la acción o de la conducta, sino que se resuelve en el plano de la culpabilidad, ¿cierto? Como una causal de inculpación con IN previa, no de culpación, de inculpación o de no culpación, ¿sí?
Bien, por otro lado también tenemos ausencia de acción tratándose de supuestos de personas que estén dormidas y producto de ese dormir puedan caer en sonambulismo y realizan algún tipo de conducta constitutiva o descrita en una ley penal, aquellas situaciones hipnosis de algunos sujetos que también no controlan en definitiva su propósito y no controlan su acción propiamente tal, ahí también estamos frente a supuestos de ausencia de acción. Todo esto los podríamos clasificar como estados de inconsciencia. Aquí tener presente que esos estados de inconsciencia son estados de inconsciencia respecto a los cuales el sujeto no los puede haber buscado. Me explico. Aquí el sujeto que está drogado evidentemente está en un estado de inconsciencia. El sujeto que está alcoholizado también está en un estado de inconsciencia, ¿cierto? Sin embargo, si el sujeto es colocado por él mismo en esa situación de drogadicción o de embriaguez, ¿sí? Opera lo que en doctrina o dogmática penal se conoce como acción libre en su causa y configura que ese acto previo de colocarse en esa situación de inconsciencia por embriaguez o por drogadicción de manera o de mutuo propio no implica ausencia de acción, no invalida la acción final, ¿sí? Se le sanciona al sujeto justamente por haber caído en ese estado de embriaguez o en ese estado de drogadicción por la posibilidad cierta de que en virtud de ese estado va a cometer un delito, o sea, va a cometer una conducta descrita en una ley penal, ¿sí? Por eso hay que ver los estados de inconsciencia caso a caso. Los estados de sonambulismo, bueno, son cuestiones intrínsecas a las personas. Piense también respecto a aquel estado de epilepsia, que son esas reacciones que tienen los epilépticos, que son incontrolables por el sistema nervioso central, ¿cierto? Lo mismo para la hipnosis. Son sujetos que no controlan y no se colocaron en ese estado. Ah, bueno, un sujeto se colocó en estado de hipnosis y siguiendo la teoría del acto liberado en causa o la acción libre en su causa, podríamos decir que él se colocó voluntariamente en esa situación. Sí, pero si no sabe que cayendo en si alguien cae en hipnosis por primera vez y producto de la hipnosis pega un golpe y no sé, y lesiona a una persona, bueno, ahí no hay una acción libre en su causa, o sea, hay una acción libre en su causa que se coloca a la persona en situación de hipnosis, comete una conducta descrita en un tipo penal, pero no por eso sancionable desde el punto de vista penal, porque no era una acción que tenía el sujeto prevista y no era una acción que tenía el sujeto controlada. Situación distinta es del caso del que se realiza hipnosis de manera reiterada y producto de esa manera reiterada sabe que reacciona siempre de la misma forma, ya a la tercera o la segunda vez le podremos decir o le podremos reprochar la conducta, ¿cierto? Y podríamos utilizar para el efecto la acción liberada en causa o la doctrina de la acción libre en su causa, que él se coloca en ese estado justamente, en ese estado de inconsciencia, de hipnotismo, para tener esa reacción lesiva a bienes jurídicos de terceros. Y finalmente, piensa usted los actos reflejos, ¿sí? Déjeme terminar y le doy al tiro espacio para las preguntas porque vamos a terminar con esta lámina. Bueno. Y finalmente existe ausencia de acción frente a los actos reflejos. Piensa usted acá, y lo explico con esta laminita, de aquel sujeto que se quiere bañar y coloca un pie en el agua y está muy caliente, producto de ese reflejo de movimiento celero rápido, puede golpear a una persona también lesionándola, ¿sí? Ahí tampoco existe, ahí también hay ausencia de acción porque el reflejo es algo respecto al cual el sujeto no tiene control, ¿cierto? No tiene control. La persona no quería lesionar al tercero en virtud del acto reflejo. Piensa usted el ejemplo clásico, no sé si lo recuerdan, cuando va al doctor y te mide los reflejos cuando te pegan con un martillo bajo la rodilla, ¿cierto? Y tu pie o tu pierna se mueve, y producto de ese mover, no sé, pues le pegáis una patada en la boca al doctor, pero sería en definitiva no una acción querida, prevista por el sujeto y exteriorizada de esa forma, sino que es una acción respecto a la cual no tiene control, y por eso estamos frente a una ausencia jurídica de acción. Existen acciones materialmente en todos estos casos, pero jurídicamente son acciones que son
sin relevancia penal. Ahora la escucho. Y ahora escucho cualquier duda que tengan a propósito de esto. Profe, en el caso del tipo que se somete a hipnosis y ya la primera vez comete un acto sin estar como bajo su conciencia, ¿no ¿Ya? podría ser como constitutivo lo que se sancione la reiteración, así como cuando era el delito de que la persona escondía por ejemplo, lo que robaba el ladrón y lo que constituía el delito era la continuación del delito, o sea, que se cometía varias veces el mismo acto? Sí, pues eso es lo que dije, pero probablemente no se entendió bien. Si el sujeto en hipnosis la primera vez pega un golpe, ese golpe va a estar, va a ser, a ver, ese golpe va a ser irrelevante penalmente porque no hay acción. El sujeto no estaba en control de aquel golpe o de aquella situación, ¿sí? En cambio, si ese mismo sujeto se hace una nueva hipnosis, ¿ah? Y pega un golpe, bueno, ese segundo también discutible, probablemente tampoco va a configurar acción, ¿ya? Pero si lo hace una tercera vez, ahí sí estoy en condición de decirle o de asegurarle, más bien para que tenga certeza, de que esa reiteración, ese tercer acto, ahí vamos a estar en situación de acción, no de no acción, vamos a estar en una situación de acción. Si bien el sujeto estaba en estado de inconsciencia, ese estado de inconsciencia fue creado por ese sujeto conociendo o debiendo conocer a esa altura ya que producto de su estado de inconsciencia pega golpe. Ya había ocurrido en 2 ocasiones anteriores, ¿entiendes, no? Y ahí la doctrina que se le aplica para entender que ese golpe, esa acción, es justamente lo que dije, la actio liberada en causa o la acción libre en su causa, que también la vamos a ver más posteriormente nuevamente, pero ahora se la dejo reflejar con un ejemplo concreto. ¿Se entendió? Sí, profe. Muchas Ya. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. usted dijo que en los casos en los que una persona estuviera drogada o alcoholizada, si habría acción, pero ¿qué pasa si la persona fue drogada por un tercero? Muy buena su pregunta. Efectivamente, es el caso, porque ahí no hay acción libre en su causa, ahí hay acción de un tercero que hace que la persona caiga en estado de embriaguez o en estado de drogadicción, ¿sí? Y en ese caso también estaríamos frente a ausencia de acción. Piense usted, y aquí hay casos, han sucedido, aquel sujeto que lo embriagan, pero no sabía o que lo drogan y producto de eso se altera y le pega a medio mundo, bueno, ahí vamos a estar frente a un fenómeno de ausencia de acción. El sujeto no tenía un propósito de golpear al resto. Tampoco se tomó una pastilla o tomó alcohol para golpear al resto. Tampoco sabe, o pudiendo saberlo, no era lo que quería hacer, de que el alcohol o la droga le generaba ese tipo de efecto o consecuencias, ¿cierto? Aquí estamos hablando siempre para la ausencia de acción respecto o de estado de inconsciencia particularmente, situaciones que son producidas ya sea por primera vez, o sea, no son recurrentes, por primera vez, que el sujeto no sabe cuáles son sus reacciones, o lo que puede pasar por esos estados de inconsciencia, o que esos estados de inconsciencia no los buscó de manera espontánea, ¿sí? No buscó esos estados de inconsciencia sabiendo que producto de la inconsciencia comete figuras descritas en tipos penales, ¿sí? Eso. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? No, bien. Voy a dejar como tarea definitiva una lectura que me interesa que realicen, no podemos esperar mucho más, que esta lectura obligatoria, Garrido Mon, Mario Derecho Penal, parte general, tomo 2, páginas 20 a 30, evolución de la noción sistemática de delito. ¿Sí? Algo vimos en la sesión penúltima, pero me interesa que lo revisen ustedes, por favor. Repito, lectura de Garrido Mon, Mario Derecho Penal, parte general, tomo 2, página 20 a 30, evolución de la noción sistemática de delito. Este texto está en la internet, incluso, no necesitan ir a pedirlo a la biblioteca o algo parecido, está en la internet. ¿Sí? Bien, dicho esto, entonces terminaríamos con
la sesión de hoy que estaba prevista y vamos a pasar a revisar el examen. Primero, algún tipo de opinión, encontraron fácil la prueba, difícil. Me gustaría tener algún tipo de feedback. No, profesor, estaba, no fácil, facilísima tampoco, difícil, pero en lo personal solo me jugó en contra el tiempo, pero en la de desarrollo. Ya, siempre quejándose por el tiempo, todo lo mismo. Es que Y sí, me todos lo jugó mandaron, bastante en contra. todos lo mandaron a tiempo, po. Nadie tuvo problema o alguien tuvo problema de tiempo. Es que a veces en el desarrollo uno piensa que tiene que poner más o a veces No. se concentra en dar otra respuesta. Hay factores que juegan en contra, por eso el tiempo es mucha la presión a veces. Sí, pero usted se tiene que aprender un dicho que me hace mucho sentido a mí en lo particular. A veces menos es más. Eso tiene que ser en su vida en general. Mientras menos se centralice en la pregunta y el resto es chaya. ¿Entiendes? ¿No? Eso es. Bien, vamos a. Pero que quiero exhibir acá la prueba. La voy a exhibir en. La vamos a ir revisando. Bien, ¿alguna otra reflexión? No, profe, yo igual que la compañera la encontré súper abordable y eso sí me costaron como 2 preguntas de alternativa y que de hecho creo que las tuve malas. Ya Y las vamos a revisar ahora. ¿Ya? Súper. Y ahora yo no estoy viendo los nombres. Se ve el texto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bien, primera pregunta. ¿Cuál es el concepto que se define con la expresión nullum crimen, nula pena? Mira, esto está mal. Nula pena, sine leyem. El principio de culpabilidad, irretroactividad de la ley penal, principio de legalidad, el principio que prohíbe la duplicidad de sanciones por un mismo hecho, también conocido como non bis in idem. Y aquí lo que recoge este aforismo es el principio de legalidad. Esta era fácil, ¿cierto? Nadie puede decir que estaba complicada. No hay delito, no hay pena sin ley. Ese es el principio de legalidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? No. Bien, pasamos a la siguiente. 2. ¿Cuál debe ser el fin de la pena durante su ejecución acorde a la tesis unitaria de Rexin? Aquí, ¿alguien tuvo algún problema con esta pregunta? Yo sé que sí hubo problema. Yo, profe. Profe, profe, sí. Ya. De a uno. Yo, profe, que estoy enojadísima con esa pregunta. Enojadísima, pero podría ser menos enojada porque estamos haciendo un ejercicio nomás. No, profe, estoy enojadísima con esa pregunta, así que Bueno, no hay caso. no hay caso. Ya, la escucho. Ya, que lo que pasa es que yo marqué la número, o sea, la alternativa D, pero usted puso que, o sea, no, yo puse la reinserción, que Sí, estaban la distintas C. alternativas. Sí. Sí, la que sí. Y ¿Ya? la correcta que usted marcó era esa que estaba ahí, la número D, que era la prevención especial. Pero la prevención especial se divide, primero tenemos la prevención dentro de las teorías, después tenemos la prevención general, negativa, general positiva, y desde ahí también después se vuelve a subdividir prevención especial positiva y prevención especial negativa. La negativa es la peor respuesta que hay, que se puede aplicar, y la positiva es todo lo contrario. Entonces, como le falta el apellido a esa prevención, ¿por qué yo tendría que asumir que es una o la otra cuando las dos son muy contrarias? No sé si me doy a entender, entonces como que... Perfecto, se va a entender perfecto y le tengo una buena noticia porque aquí voy a considerar para los que contestaron prevención especial, haciendo hincapié que tenían que haber pensado que era prevención especial positiva y a los que contestaron reinserción también lo voy a considerar bueno. Muchísimas gracias. ¿No? Porque me parece atendible y su crítica está muy bien. De hecho, creo yo que era la mejor alternativa era la C más que la B, por lo que usted indica. ¿Sí? Pero principio pro alumnis, vamos a aplicar o vamos a entender que las dos respuestas están bien, tanto la B como la C. ¿Alguna otra pregunta en relación a este cuestionamiento o a esta pregunta?
¿No? Bien. Seguimos entonces. Tercera, las leyes penales en blanco son inconstitucionales, son compatibles con el texto constitucional si cumple con determinados requisitos que formula la doctrina. Sí, esa es la correcta. ¿Debiesen ser inconstitucionales, pero el texto de nuestra constitución las permite? No, porque no están establecidas por el texto de constitución y ninguna de las anteriores. ¿Alguna duda o pregunta con esta interrogante? Bien. Seguimos. 4. ¿Cuál es la exigencia mínima para aceptar la constitucionalidad de las leyes penales en blanco propia? La A, que es la correcta, que al menos el núcleo de la conducta se encuentre descrito. B, que la conducta se encuentre completamente descrita. No, pues entonces no sería la ley penal en blanco. C, que la norma de rango inferior tenga la misma publicidad que la ley. No es así. Y D, que la norma de rango inferior tenga validez en todo el territorio nacional. Tampoco es así. ¿Alguna pregunta o duda con esta interrogante? Bien. Seguimos. Profe, ¿Su nombre? Ítalo. Don Ítalo, lo escucho. Mira, esta yo la tuve buena, pero me dio un poquito de vuelta igual porque, como dice, se encuentre descrito el núcleo de la conducta, ¿cierto? Que al menos el núcleo de la conducta se encuentre descrito, pero no dice dónde. Si en la ley, digamos, de rango legal o en la ley de rango menor. No sé si me entienden. Sí, pero como no había ninguna de las anteriores... Sí, de hecho, fue como al principio dije, no, esta no sé. Y después, claro, como dije, no, tiene que ser esa, pero creo que le faltó como esa partecita como para estar más claro que... Estoy de acuerdo, pero como no estaba ninguna de las anteriores, no existía posibilidad de duda. ¿Me entiendes? Sí, porque en de hecho... la que más... ¿Cuál es la exigencia mínima para aceptar la constitucionalidad de las leyes penales en blanco propia? Y cuando ya te habla de la ley penal en blanco propia, estás pensando que la ley penal tiene que tener descrito el núcleo de la conducta, independiente que las circunstancias circundantes y la pena estén en una norma de rango inferior. ¿Me entiendes? O sea, aquí tú entiendes que tiene que estar en la ley penal. Sí, no, sí, de hecho, como digo, la tuve buena, pero quizás podía generar un poco de duda. No, está bien, don Ítalo. Bien. Pregunta 5. ¿La prohibición de analogía en derecho penal, prohibición de analogía es absoluta? No. ¿Es relativa? Sí, porque en buena parte. C. ¿Se aplica solo a la parte de la norma en que se describe la conducta? No, a todas. D. ¿Se aplica solo a la parte de la norma en que se describe la pena? No, a todas. Bien. ¿Alguna duda o pregunta con aquella interrogante? Sí, profesor, yo la tuve mala. Javiera, no me acuerdo si puse la C o la D, pero no le puse relativa, sino porque en uno de mis tipeos aparecía que solamente era cuando describía la pena, pero claro, después me di cuenta que era relativa porque tenía que estar las dos. Y eso, mi duda es ¿por qué es relativa? No me acuerdo cuál de las dos tiene que... Relativa como... Porque no es una prohibición absoluta, no es que la analogía esté prohibida totalmente, sino que es relativa porque depende de las situaciones o el caso particular. ¿Entiendes, no? Por eso. ¿Y cuál es el caso particular? Cuando es bona parte. En ese caso sí que podemos aplicar y infringir el principio de retroactividad y podemos aplicar de manera retroactiva una ley benigna. ¿Sí? Ya, profe. Es relativa. Gracias. 6. ¿En torno a qué momento debe analizarse la mayor o menor favorabilidad de la ley penal para medir sus efectos temporales? A. La publicación de la ley. B. La promulgación de la ley. C. La aprobación parlamentaria. D. El término de vacancia que se hubiese establecido. Bueno, artículo 18 es la promulgación de la ley, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda o problema con esta pregunta? No, profe. Bien, seguimos. 7. ¿Qué principio limitativo del jus puniendi contraviene la disposición que a continuación se cita? Y se pone entre paréntesis lo subrayado. Considerada en términos formales. El 474. El que incendiare edificios, tren de ferrocarril, buque u otro lugar cualquiera causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo.
La misma pena se impondrá cuando del incendio no resultare en muerte, sino mutilación de miembro importante o lesión grave de las comprendidas en el número 1 del artículo 397. Aquí viene la parte que se pregunta. Las penas de este artículo se aplicarán respectivamente en el grado inferior de ella si a consecuencia de explosiones ocasionadas por incendios resultare la muerte o lesiones graves de personas que se hallaren a cualquier distancia del lugar del siniestro. Y aquí habían distintos principios. Principio de lesividad, principio de culpabilidad, principio de legalidad, principio de proporcionalidad, principio de humanidad de las penas. Y se entiende que esta parte subrayada, por lo menos así lo entiendo yo, infringiría el principio de culpabilidad. ¿Por qué infringiría el principio de culpabilidad? Porque esta situación es lo que se conoce como responsabilidad objetiva, ¿sí? Al sujeto se le hace responder por lo que sucede producto de la explosión, por el efecto causado producto de la explosión, más que por el resultado mismo. O sea, por el efecto que causa la explosión o incendio respecto de tercero. Esto es lo que se conoce responsabilidad objetiva y no se le sanciona por el hecho concreto. ¿Sí? Distinta situación del sujeto que coloca una bomba en un centro comercial y prevé que de colocar esa bomba y hacerla estallar va a matar a la gente que se encuentra en el centro comercial. Cuestión que preveyó y no pudo desconocer, pero en este caso no. Y por eso entiendo que se infringiría el principio de culpabilidad. ¿Alguien puso otra cosa o entendió que existe otra infracción? Yo había Yo puesto el puse, principio de proporcionalidad. ¿Ya? Independiente de eso, usted lo puede en su observación a la prueba, en su impugnación, si usted lo fundamenta bien, porque también entiendo que eso es parte del ejercicio académico, si usted lo fundamenta bien, se le puede encontrar razón, ¿sí? Pero eso parte de que haga el ejercicio de impugnación. Bien, ¿la otra compañera colocó otra cosa? sí, el principio de legalidad, profesor, porque yo leí la norma ¿Ya? completa. Y no solo me referí, porque yo sabía que infringía el principio de culpabilidad el texto que estaba subrayado, pero yo entendí que se leía todo completo. Entonces dije que al que mayor infringía era el principio de legalidad, porque el principio de legalidad eran los actos que se oponen y son contrarios a la ley, ¿Ya? que no están autorizados, etcétera, y se encuentran regulados también, tipificados, etcétera. Entonces yo por eso dije que está contraviniendo el principio de legalidad, Sí. aunque también está infringiendo el principio de culpabilidad. ¿Su nombre, perdón? Javiera. Doña Javiera, pero aquí en el enunciado de la pregunta decía lo subrayado, pues, hija. ¿Vio? ¿Qué principio limitativo Dios pondría contraviene la disposición que a continuación se cita? Lo subrayado. Ah, ya. Entonces, Pucha, por eso... yo como leí toda Bueno, pero la norma. también puede hacer el ejercicio de impugnación. Todo parte de eso, ¿ya? Para que también lo entienda que es un derecho suyo y que es parte del ejercicio, ¿sí? ¿Vale? Sí, profe. Ya. Seguimos. El 8, o la pregunta 8, perdón. ¿En qué se traduce la exigencia de que la ley penal debe ser cierta? A, en la exigencia de tipicidad, B, en la prohibición de analogía, C, en la prohibición de retroactividad, D, en la exclusión de los decretos fuerza ley como fuente. Esta era re fácil. En la exigencia de tipicidad, ¿alguien tuvo algún problema con esta pregunta? ¿O alguna cuestión con esta pregunta? No, al agua. Pasamos entonces. 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Tribunales chilenos pueden juzgar un determinado hecho delictivo conforme a la ley extranjera. Falso. B. O sea, los tribunales chilenos solamente pueden fallar conforme a la ley chilena. B. ¿Los extranjeros en Chile gozan de inmunidad de jurisdicción? No, solamente algunas personas. La generalidad es que el principio de igualdad ante la ley. C. Si un nacional chileno no es juzgado por un delito en otro estado, los tribunales chilenos son competentes para conocer del asunto conforme al denominado principio de defensa. O sea, pueden conocer del asunto, pero no conforme al principio de defensa, sino que al principio de nacionalidad, ¿cierto? Aquí está el distractor. Y D, que era la correcta, todas las anteriores son falsas. ¿Alguna pregunta o cuestión con esta pregunta? Bien. 10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A.
El principio de universalidad otorga competencia a los tribunales chilenos para conocer delitos de lesa humanidad, es verdadero. Como entrega competencia a cualquier tribunal del mundo. B. La territorialidad de la ley chilena en la regla general, es correcto. C. Los tribunales chilenos no tienen jurisdicción para conocer los delitos cometidos a bordo de buques chilenos mercantes en alta mar, falso, porque sí tienen jurisdicción, justamente ese es el caso hipotético, ¿ah? Cuando los buques chilenos mercantes están en alta mar. No hay otro caso, porque si están en puerto extranjero o en bandera de otro país, están sometidos a la jurisdicción de esos países, salvo sea nave de guerra. D. Existen ciertas personas que en Chile son privilegiadas y se sustraen de la persecución penal, verdadero. Y eso lo estudiamos. Por ejemplo, los parlamentarios, los jueces respecto a determinados delitos. Bien. Agentes diplomáticos de misiones. 11. ¿Alguna cuestión con esta pregunta, perdón, la 10? Yo la tenía mala, pero me acabo de dar cuenta que decía chilenos mercantes. No. Sí, pues decía chilenos mercantes, no es buque de guerra. Bien. 11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. El Código Penal clasifica los delitos en atención a su gravedad en crímenes, simple delito y falta. Esto es verdadero. B. Para determinar si un delito es un crimen, hay que estarse a la pena en abstracto que dicho ilícito tenga contemplado el autor del delito consumado. Eso es verdadero también, ¿cierto? Artículo 21. Y lo otro está en el artículo 3, la respuesta A, perdón. C. La pena es la única consecuencia jurídica del delito. Esta es la falsa porque ustedes ya saben que la pena y la medida de seguridad son las consecuencias jurídicas del delito. ¿Sí? Y ninguna de las anteriores es falsa. ¿Alguien tuvo o tiene algún problema con esta pregunta? No. 12. Para decir que estamos en presencia de un injusto penal, se debe o deben reunir los siguientes elementos del delito: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Bueno, en la última sesión lo dije, es tipicidad y antijuricidad. Ahí está el injusto penal, ¿cierto? En la parte objetiva del delito, porque la culpabilidad es la parte subjetiva. El injusto penal se da cuando tenemos tipicidad y antijuricidad. Evidentemente, además supone que exista conducta, porque si hay conducta, vemos tipicidad. Si hay tipicidad, vemos antijuricidad, y si hay antijuricidad, vemos culpabilidad. Esa es la estructura, el orden consecutivo que se tiene que dar en el análisis. Bien, ¿alguna pregunta o alguna cuestión con esta pregunta? No. ¿Están ahí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya. Ya, que a veces me quedo con la U si se escucha o no. 13, que creo que es la última pregunta. Sí, la 13. Según la doctrina finalista, el dolo y la culpa son elementos del tipo. Elemento de la antijuricidad, elemento de la culpabilidad, elemento de la inexigibilidad, elemento de la acción que cruzan toda la estructura del delito. No, es elemento del tipo conforme a la doctrina finalista. ¿Sí? Y para la doctrina causalista es elemento de la culpabilidad. ¿Sí? Bien. Profe, yo tuve ahí un problema, pero la impugné, ¿Ya? aunque es netamente personal, no, porque, Es que ahora pero voy a ver su impugnación. sí, sí, porque los otros ¿Usted era compañeros, doña Saray o no? no, Javiera. No, doña Javiera. Ya. Ya, pero yo veo su impugnación, ahora lo tengo Profe, presente. ¿Sí? profe, disculpe, ¿hasta qué día se puede mandar o hasta qué hora se puede mandar la impugnación? ¿O ya pasó el plazo? No, pues ya pasó el plazo respecto a las Ah, personas. Por eso las personas, ustedes entiendo por reglamento, tienen 5 días, ¿no? sí, no, ya, gracias. Conforme el reglamento. Sí, 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 sí. sí. Es que aquí, claro, le aparece a usted inmediatamente cuál es la respuesta, porque ustedes cuando contestaron después le salió cuál era la respuesta correcta, ¿cierto? ¿O no? No a todos, No, no todos. Ah, ¿no le aparecía cuál era la respuesta correcta? no, incluso ahora tampoco se pudo revisar porque no está permitida la revisión. Es que Ah, no. dependía, porque por ejemplo a mí me sobraron como 2 minutos de tiempo y a mí sí me salieron las correctas. Entonces quizá alguien lo envió muy justo y por eso no pudo verlo. Ya, bueno, entonces hágalo, no hay problema. ¿Sí? Hágalo.
Sí, entonces ¿Sí? se entiende que desde ahora sí, porque si no usted no tuvo acceso a saber cuál era la respuesta correcta. Ya. Sí. Pero los que ya aquí es buena fe, pues, los que ya lo supieron, no, evidentemente. Ya, Sí, pues. gracias, profe. ¿Ya? Profe, y Listo. si yo, por ejemplo, voy a decir la verdad, yo sí vi las respuestas después de pero quiero pedir como una impugnación a una que yo creía que era realmente la correcta. Por ejemplo, en la anterior donde decía principio de culpabilidad, yo creía que era el principio de proporcionalidad. Está bien, me manda un ¿Sí? correo. Sí, un Ya, correo. a su correo de... De Talca. Ya, No, Talca. ya. Le pido que Profe, me individualice la pregunta así para acordarme. Sí, pues. ¿Ya? profe, Ya, profe. ¿cuál era su correo? Disculpe, otra vez. ssalinero@utalca.cl. Ese Muchas salinero, gracias. ya, sin ese final, acuérdense. Ya. Bien, vamos entonces al caso. ¿Alguien puede leer? Porque ya estoy con la garganta media, media atrofiada, por favor. Profe, si quiere yo lo leo. Dele, la escuchamos. Finalizada una multitudinaria marcha, el viernes 18 de noviembre de 2019 ocurren una serie de incidentes en la calle Seminario, comuna de Providencia. Cientos de jóvenes corriendo, varios carabineros y carros lanzabombas dispersando a la multitud y deteniendo a aquellos sujetos que no lograron arrancar. Entre ellos estaban Marco y Sofía, ambos de 20 años, estudiantes de Derecho sin antecedentes. Al momento de ser detenido, Sofía llevaba un letrero donde se podía leer la consigna Piñera dictador, asesino y ladrón, y Marcos llevaba puesta una polera con la consigna muerta a la policía ACAP. Al momento de ser detenidos, Marcos amenaza al carabinero que lo detuvo diciéndole: ya te vi la cara y el nombre, te voy a buscar y donde te pille te voy a pegar. Amenaza que quedó grabada por la cámara GoPro del funcionario de carabineros. Sofía pasa a control de detención donde se le formalizó por el delito de lesiones contra funcionarios públicos y desórdenes en la vía pública. En la misma audiencia, la jueza, por petición del Ministerio Público, decide dejar a Sofía en prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad y fija un periodo de investigación de 6 meses. Por su parte, el fiscal de la causa le señala a Marcos que la cámara del funcionario que lo detuvo grabó la amenaza realizada por él, por lo que lo formaliza por ese delito y le solicitó a la jueza se decretara prisión preventiva en su contra. ¿Puede bajar, profe? Gracias. Solicitud que la jueza aceptó. El día 10 de abril del 2020, aproximadamente a un mes del comienzo de la crisis sanitaria por COVID-19, el presidente de la República tiene una reunión privada con el director de Carabineros. El director de Carabineros le señala al presidente que a la fecha hay más de 1.000 jóvenes en prisión preventiva que están siendo investigados principalmente por delitos de lesiones y desórdenes en la vía pública, pero que hasta la fecha, a pesar del arduo trabajo de fiscalía y las policías no han logrado encontrar evidencia suficiente que los inculpe. Salvo contadas excepciones, además le indica al presidente que el Ministerio Público no puede simplemente archivar las causas o desistir de ellas, porque eso, ante la mirada del país, se vería como una derrota del gobierno y de las instituciones del país. El presidente, alarmado por la situación, le dice al director de Carabineros que mañana habrá una solución al tema, ya que debido al estado de excepción constitucional, esta situación no puede tomarle más tiempo. El día 11 de abril de 2020, a las 9 de la mañana, en el Palacio de la Moneda, el presidente promulga la ley 12.123. No más mentiras sobre el presidente o Carabineros, señalando en el comunicado de prensa que con esta ley pretende se restaure el respeto por las instituciones y que destruyeron nuestro país paguen por sus males. La ley tiene un artículo único que señala que el que insulte, amenace o difame al presidente de la República o a Carabineros de Chile, ya sea verbalmente o mediante letreros, vestimentas, imágenes, canciones o videos, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio. Finalmente, el día 21 de mayo de 2020, Sofía es declarada culpable por el delito introducido con la ley 12.123 y es sentenciada a 3 años de cárcel. Asimismo, se le condena por la falta de desórdenes públicos y es absuelta por lesiones a Carabineros. A su vez, Marco es condenado a 540 días por el delito de amenazas. 1. Si usted fuera defensora de Sofía, ¿qué tesis seguiría en su favor para exculparla de sus cargos? Ya, perfecto. Si usted fuese defensor de Sofía, ¿qué tesis seguiría en su favor para exculparla de su cargo? Gracias por su lectura. ¿Quién quiere contestar esta pregunta?
Yo todavía no he leído nada, así que... Profe, no, si no, que le lea mi prueba. sí, pues, Ah, claro, lo puede hacer, no hay problema. O que lo expliquen en realidad, si lo que necesito que lo explique ahora, no lo lea textualmente. ¿Alguien ¿Alguien lo quiere hacer? No se montones, chiquillos, chiquillas, de a uno. Profe, si cree, yo la leo. Dele nomás. No la lea, explíquela. Si eso es lo que me interesa, que la explique. Ah, ya. Si la prueba la voy a leer yo después. ¿Qué tesis usted seguiría para exculpar o para defender a Sofía? Lo primero que yo haría sería regirme por el principio de legalidad, que ¿Ya? habla de que la ley debe ser previa, debe ser una ley escrita. Lo más ¿Ya? importante que, como para mí, que la ley sea previa a la realización de la conducta prohibida. Esa ley no existía al momento de la realización de la conducta, punto número 1. ¿Ya? Por lo que no es constitutivo de delito y va en contra de nuestro Estado constitucional de derecho esto. Aparte que debe ser la ley escrita, que debe ser al tiempo vigente de la conducta y que no estaba por algo de mi representada impune y no es constitutiva de delito. ¿Ya? Y que la Perfecto. única manera de que puede ser aplicada la ley que está promulgada es a la 12.123, es ¿Ya? que sea beneficiosa para la representada mía, pero no es así que no se podría aplicar. Ya, perfecto. Está muy bien su respuesta. Eso es. En definitiva, la tesis para defender a Sofía es que el delito por el cual se le condenó, acusó y condenó, infringe el principio de legalidad en el sentido de no ser una ley previa y escrita al momento de la realización de la conducta. Efectivamente, tiene toda la razón. Esa es la posición que habría que adoptar. ¿Alguien respondió algo distinto de aquello? Profesor, habla Sofía. Yo tengo más que dar una respuesta distinta, es una duda que me surgió en el momento de la prueba. Lo que pasa es que ahí no lo quise desarrollar, lo mencioné en mi respuesta, pero no lo quise desarrollar más allá porque no estaba segura y eso es lo que quiero que me explique, que a Sofía la formalizaron por un delito que no cometió. ¿Y eso se puede hacer algo ahí? Que yo no sabía, entonces no quise O sea, como a alargar más mi Sofía respuesta. la formalizan por el delito, acá está, po. Ahí vamos a O sea, ver. no la O sea, formalización, la perdón. condena por un Es que a ella la detienen por supuestamente haber agredido a un carabinero y ella nunca hizo eso. No, sí sé, lo tengo claro. Eso es. Pero a ella no la Eso es. condenan por eso. Sofía es declarada culpable por el delito introducido en la ley y sentenciada a 3 años. Asimismo, le condena por falta de desórdenes públicos y absuelta por lesión a carabineros. Sí, pero a ella la tienen en prisión preventiva. Esa es la duda. Es que en verdad, con lo que me dices, sé que está malo, pero tengo la duda con la prisión preventiva. Eso en la práctica, más allá de una pregunta de la prueba, es como, si a mí me toman detenida por algo así, ¿qué puedo hacer en ese caso? Me surgió la duda porque la tienen 6 meses en prisión preventiva, ¿no? Sí. O sea, no, plazo de investigación por 6 meses. Ah, No entonces no sabemos. está Sí. detenida en ese plazo. No, está detenida. Está detenida y pasa a control de detención, donde se formaliza por delito de lesiones contra funcionario público y desorden en la vía pública. En la misma audiencia, la jueza, por petición, decide dejar a Sofía en prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad y fija un periodo de investigación de 6 meses. Quedó en prisión preventiva por agresión a funcionario público y desorden en la vía pública. No sabemos cuánto tiempo estuvo en prisión preventiva. La investigación se fijó un plazo de 6 meses, pero no sabemos. ¿Sí? Y después en el juicio, independiente de eso, de esos delitos, también se le condenó a ella por el delito, y que esto es lo importante, del delito de la ley 21, de 12.123, que era el delito de, en definitiva, amenazas contra el presidente y autoridad. ¿Sí? Eso. ¿Se entiende ahora o no?
sea, sí, es que mi duda era más que nada porque casos como estos, en los que Carabineros culpó a personas que hicieron supuestamente Pero cosas, no lo hicieron. usted está pensando en la vida real, ¿cierto? Ah, sí, sí, no con la Ya, respuesta, sí, ya. no, sí. O sea, a ver, en la vida real no significa, yo no sé qué pasó. De hecho, no, me imagino que los casos graves, en algunos casos graves, se habrá pedido prisión preventiva. Pero los casos de desórdenes no hay prisión preventiva, además, porque los desórdenes son faltas, no son delitos, además. ¿Entiendes? Pero esto es un tema procesal, ¿ah? Las faltas no tienen prohibida la posibilidad de prisión preventiva como medida cautelar. ¿Sí? Ya, muchas Pero yo no gracias. sé, en la práctica, lo que sucedió a propósito del estallido social, la gente que quedó en prisión preventiva quedó no por desorden, quedó por delitos comunes. Esos que vandalizaron y rompieron infraestructura crítica o no crítica, semáforo, eso probablemente ni siquiera quedaron en prisión preventiva. Los que quedaron en prisión preventiva eran aquellos que abrían cortinas de locales, robaban las cosas que estaban en su interior, ¿sí? Y además lo más probable es que tenían antecedentes penales previos. Eso es. La gente que quedó en prisión preventiva lo fue particularmente por eso. O se trataba de personas que eran reincidentes. No sé, yo la verdad no sé de ningún caso, y a lo mejor ustedes sabrán, pero yo no sé de ningún caso de una persona que esté en prisión preventiva en el estallido social por desórdenes o por hacer uso de su derecho de libertad de expresión, de manifestarse, sino que porque hicieron la gente que está en prisión preventiva, generalmente la gente que estaba con antecedentes y cometieron delitos graves. Entiendo por delitos graves los robos en estos lugares no habitados, sumado evidentemente a otros delitos graves como por ejemplo maltrato de obra carabinero, que poder hacer también. Eso. Pero esto nos lleva un poco a la prueba, ¿eh? Ojo. ¿Sí? No, sí era la duda aparte. Ya, perfecto. Pregunta 2. ¿Alguien la puede leer y la contesta? Yo la leo. Ojalá que... ¿Ya? Dele nomás. ¿Qué ocurriría si el 20 de enero de 2020 se dicta una ley que establece que el delito de amenaza ya no es delito, sino una falta penal, con una pena máxima de 30 días de prisión? Ley que es derogada el 15 de marzo de 2020, volviendo las cosas al estado anterior. Ya. ¿Y? No sé si estará bien. Sí, estamos aprendiendo. Esa es la idea. Bueno, yo puse que la ley del 20 de enero, aunque haya sido derogada, debe ser aplicada a Marcos específicamente, ya que está la excepción a la irretroactividad de la ley, y esa puede ser aplicable en base al principio pro reo y además porque es más beneficiosa benigna, porque la pena sería menos rigurosa para Marco en cuanto a su quantum o duración. Ya, está bien. Yo creo que falta un pequeño detalle, que es decir que, bueno, que también desde el punto de vista positivo está regulado esto expresamente en el artículo 18. ¿cierto? Ah, sí, también lo puse que establece puse en el artículo 18, inciso segundo del Código Penal. Que establece la retroactividad benigna. Sí. Pero además falta un pequeño detalle también, que es señalar que esta ley, la que es beneficiosa, es lo que se conoce en doctrina como la ley intermedia, ¿cierto? Que esa que vimos nosotros, que está intermedia entre el hecho y la sentencia, que nace posterior al hecho y que se deroga antes de la sentencia. Esa es la ley intermedia, pero un detalle, ¿sí? Desde el punto de vista de la singularización de esa ley. ¿Por qué? Porque hay algunos que entienden que no caería bajo el paño o la nube del artículo 18, pero la gran mayoría entiende que sí, no hay problema. Pero está bien lo que usted dijo. Bien, ojalá algún compañero, hombre, porque tenemos alta participación femenina, hombre, la pregunta 3. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. Resulta que yo en la pregunta 2 puse lo mismo que mi compañera comentó, la misma argumentación, bajo el mismo principio pro reo y todo, pero no le puse el artículo. ¿Era necesario? Pues, sí, eso sí era necesario. Más que me haya dicho que era ley intermedia, sí es necesario. Pues usted me habla del principio de prorreo. El principio de prorreo es un principio que no tiene reconocimiento, o sea, tiene reconocimiento en la doctrina, pero no hay reconocimiento legal expreso. Se entiende en una serie de disposiciones en virtud de un análisis sistemático del mismo. ¿Sí? Ya, pero para que lo sepa.
Gracias, profe. O sea, pero ojo, todo el resto del raciocinio tiene puntaje, en todo caso. ¿Entiendes, no? No Sí. significa que no tenga ni un punto. No le estoy diciendo eso. ¿Ya? Ya, profe. Ya, súper. Bien, la pregunta 3 es la última. Para ir porque quiero ir a cometer un delito que se llama maltrato animal. Quiero ir a pegarle a mi perro, me tiene chato. Estamos ladrando todo el rato. Bien, ¿quién va con la pregunta 3? No se amontonen, cabros. Ya, pasamos entonces a la única que da la cara. Señoritas, señora, Yo puedo leerla, profe. dele. No, la lee y la contesta. Ah, sí. Ya, dele nomás. Supongamos que Sofía mató al carabinero que intentó detenerla y es condenada a cadena perpetua. Esto es la privación de libertad por el resto de sus días. Para cumplir esta pena, es trasladada a la cárcel de alta seguridad, donde permanece encerrada en una celda de 6 metros cuadrados por 23 horas, sin contacto con terceros, sin TV o radio y solo 1 hora de patio en solitario. Tiene visitas de familiar por 1 vez al mes por el lapso de 1 hora. Si usted fuese su abogado, ¿qué esgrimiría en su favor? Yo me apegué a los principios. ¿Qué en este esgrimiría? caso, Esgrimiría. Ya, eso. Sí, dele nomás. me allegué a los principios de humanidad en primera instancia, porque era deshumanizado para la reclusa mantenerla completamente aislada de todo el recinto penal. ¿Ya? Aparte que sentí que era como una prevención especial negativa, ya que buscaba castigarla más que resocializarla. También me acogí como al principio de resocialización por lo mismo, dado que tenemos que buscar que la persona pueda también ser un ser social y que pueda, si es que en el caso de que llegase a tener algún beneficio, salir, pudiera hacerlo y no volver a cometer los mismos delitos y ya no caer de nuevo en la criminología. La criminalidad. No Eso mismo. Porque la criminología es el estudio del el delito. estudio del sí. Ya. Entonces, por ello, también partiría pidiendo beneficios para la reclusa, como por ejemplo que se le permita salir de la celda para estar en comunidad. No ahora es que estuviera sola, sino que también con las otras reclusas. También pedir que tenga visitas más constantes para tenerla también con un entorno social exterior, como amistades, familiares, etc. También solicité como la radio y la TV, porque igual muchas horas dentro si les fueran a dar como poco tiempo, para que también pudiera estar como de cierta forma comunicada para afuera y también que pudiera trabajar o conseguir un oficio dentro, por lo mismo, en caso de después de seguir pidiendo beneficios hasta lograr, no sé, una salida dominical, una salida fin de semana y así hasta lograr que se reinserte dentro de la sociedad. Ya, está bien todo lo que ha dicho. Yo también participo de lo que ha indicado. Hay un tema de principio de humanidad, un tema de principio de reinserción. Solamente en su relato, que está bien en general, echo de menos una cosa que es fundamental: el hecho de que existe un sistema internacional de derechos humanos que aboga, que también obliga a Chile a entender que la pena tiene una finalidad preventivo especial positiva, ¿sí?, de reinserción social, y en ese sentido todo lo que sucede con Sofía aparece como distante de aquello, ¿sí? Una persona que no tiene patio, no tiene relaciones humanas, no tiene posibilidad de jugar, de trabajar, etcétera, sino más bien tiene una serie de derechos conculcados, se ve también lejana el aspecto de reinserción social que tiene que garantizar esa pena que es utilitaria, es instrumental de cara a un fin. Y esto, como lo vimos en clase, tiene reconocimiento tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso es lo único que yo eché de menos en su relato, que en general está muy bien, ¿sí? Eso. Ya, profe, sí. Ahora que me lo dice, sí, me faltó bastante poner eso. Igual traté de poner los derechos humanos y eso, pero no lo puse tal como un tratado que Chile está. Así que sí, me faltó esa parte. Y eso lo Profe, vimos en clase. ¿Sí? una consulta, si yo puse, por ejemplo, como lo mismo que la compañera en cuanto a lo que era los principios, el principio de humanidad y el de resocialización, bueno, y agregué también eso de las normas de derecho internacional,
pero no hice esas como peticiones que hizo la compañera, está bien, porque lo único que puse yo con respecto a eso es que lo Está que bien, no, debe está bien. restringir la libertad, no lo otro bien es jurídico. Está bien, está bien. Eso está Ah, bien. ya. Sí, está bien. No, si no es necesario que me diga, oiga, yo necesito que Sofía tenga TV y radio, no, eso no. Más que pedir, me interesa el fundamento del por qué. ¿Me entiendes, no? Eso es. La Profe, compañera dijo el principio de humanidad, el principio de resolución, está bien eso. Lo explica bien. Falta un tanto más de fundamentación. Recuerden que van a ser ustedes abogados y tenemos que buscar la fundamentación en el derecho positivo. ¿Sí? En los principios también, encontramos los principios, está bien, pero tenemos que encontrar cabida a esos principios. ¿Sí? Alguien decía, profe. sí, Incluso, ¿y qué pasa si no puse como los tratados internacionales, pero sí puse que debería haber una prevención especial positiva? ¿Igual está correcto? sí, o sea, está parcialmente, o sea, está bien la pregunta, pero Bueno, ahí lo voy a probablemente saber en todo caso en la nota, así que. esta tiene 7 puntos, probablemente en vez de 7 pueda tener 6 o 5, ¿me entiendes? A veces fracciona, o 5,5. A eso voy, pero yo les coloco qué es lo que faltó. Aquí tenemos que fundamentar, chiquillos, chiquillas, ¿sí? Fundamentar implica si vamos a pedir algo, tenemos que decir por qué. Unas cosas son y tal como lo hacen los jueces también. Los jueces necesitan establecer las razones doctrinarias y legales que llevaron a tomar una decisión. Lo mismo es lo que le estoy pidiendo a ustedes. ¿Sí? Y ustedes van a ser abogados, que en eso van a tener que trabajar, en indicar las razones doctrinales y legales. Bueno, si alguien después quiere incluso agregar las razones jurisprudenciales que le va a ser exigible en la práctica, cuando trabajen, particularmente aquellos que se van a dedicar a la litigación, mejor aún. Porque tenemos razones doctrinarias, razones legales y tenemos después razones jurisprudenciales. O sea, son 3 formas de argumentar. Bien, ¿algo más? Profe, yo le quería hacer una pregunta, pero no respecto tanto de la prueba de su fondo, sino que respecto a la impugnación, me acabo de acordar que la impugnación no se realiza desde entregada la prueba, desde entregada la nota. Tengo toda la razón, po. Entonces, desde ahí tendríamos que empezar a mandar las impugnaciones, Sí, ¿no? toda la razón, sí. Sí, toda la razón. Es de entregar la nota, tiene toda la razón usted. Ah, ya. Sí. Sí, así que esperen la nota. Lo único que voy a hacer yo, toda la razón, y gracias por la por la acotación que viene a corregir algo que había dicho. Yo espero tener las pruebas de acá a 10 días más como máximo. La única de la corrección ahora que queda sentado es que la pregunta que ya les dije, creo que es la 2, van a ver 2 respuestas correctas, que es la prevención especial y la reinserción, y el resto es lo que hemos hablado en esta sesión. ¿Sí? No habiendo más preguntas, Profe, término de la sesión. disculpe, Dígame. entonces tengo que esperar a que me llegue la nota, aún Sí. sabiendo que la alternativa está mala. ¿Sí? Sí, porque tiene razón la compañera. Tiene Ya. razón porque las impugnaciones por reglamento empiezan a correr desde que se entregan las notas, es verdad. Porque Ya, en definitiva lo que hizo el sistema es entregarle el puntaje o saber si usted estaba bueno o estaba mala, pero no es en definitiva, no es la nota, o sea, no es la calificación de la prueba, ¿cierto? Sí. Ya, profe. Eso. Gracias. Ya. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Duda? Si no es así, pondríamos término a la sesión y nos veríamos la próxima semana. Chao, profe. Sí. Estuvo más agradable ya la teoría del delito, me imagino que le interesa más, ¿cierto? Está más entretenida la materia. Sí, estuvo didáctica también, o sea, como más práctica. Ya, qué bueno, qué bueno. Así que vamos a ver si la próxima semana ya podemos ir incorporando nueva jurisprudencia para ir analizando. Sobre la teoría de conducta es difícil porque los casos realmente son de laboratorio, pero ya cuando entremos en tema de tipicidad, ahí se van a dar cuenta que hay mucho por hacer. Bien, no existiendo más cosas por tratar, ponemos término a la sesión, recuerden la lectura y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Chao, profe. Chao, profe, cuídense. Profe, que esté bien. Igualmente ustedes. Profe, que Chao, esté bien. Chao, profe. chao. Chao.